Tienes que aprender a soltar. Es una frase que repetimos o hemos escuchado en más de una ocasión. Aplica a familia, parejas, amigos, a todas nuestras relaciones de día a día. Converso con profesionales, expertos, amigos, para compartirte diferentes herramientas emocionales que te van a ayudar a soltar eso incómodo y empoderarte de tus emociones. Aquí juntas desaprendemos, volvemos a aprender, soltamos, sanamos y así, todas las veces que sean necesarias. Bienvenido. Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde estén. Yo creo que en estos últimos tiempos, todos los que hemos empezado un proyecto o un emprendimiento, hemos buscado diferentes herramientas para posicionar nuestro proyecto, nuestro emprendimiento. En lo personal, a mí se me ha hecho un poco difícil de entender todas esas herramientas y más aún cuando hablamos de personalizar la marca, de generar que tu marca tenga identidad. Debo confesar que para mí eso era chino mandarín, porque yo pensaba que personalizar la marca era contar mi vida trasladar mi vida personal a mi proyecto, y era algo con el que yo no resonaba. Bueno, yo he ido aprendiendo en el transcurso del tiempo que no es así. Soy consciente que todavía me falta mucho por aprender. Y como soy curiosa y quiero aprender, el día de hoy voy a conversar con Lorena Yut. Lorena Yut tiene una experiencia súper bonita que nos la va a contar el día de hoy. ¿Por qué? Porque ella es una española que emigró a Irlanda, luego a Grecia, luego a Chipre. Y ahora es el CEO de Coco Savannah, que es una empresa experta en crear tu marca personal y tu branding. Y con ella vamos a aprender a través de su experiencia cómo es esto, cómo hacemos que nuestro proyecto tenga identidad y tenga marca. Lorena, estoy muy feliz de recibirte en el espacio. Bienvenida. Muchas gracias, Lili, estoy súper emocionada y la verdad que me ha encantado conectar contigo. Ya sabes que te contacté yo y esto lo digo con la boca muy, muy grande y orgullosa porque creo que tienes mucho que aportar y encantadísima de estar aquí contigo. Ay, gracias. ¿Qué te parece si empezamos por tratar de definir lo que es la marca personal? Porque estoy segura que al otro lado hay algunas personas como yo que inicialmente no lo entienden. Claro. Realmente yo intento simplificar muchísimo. Entonces, cuando hablamos de marca, tenemos que entender que se divide en dos partes. Tenemos la estrategia de marca, que es esa personalidad de la marca, esos valores, esa promesa de la marca. Y tenemos el branding o identidad visual, es decir, lo que se ve, ese logotipo, esa paleta de colores, esa tipografía. Te voy a dar un ejemplo que si con esto no lo has entendido, lo vas a entender sí o sí, y es que piensas en una persona. Una persona se compone por cómo es esa persona mentalmente, psicológicamente, con los valores que tiene, con sus deseos, con sus cosas buenas, sus cosas malas, y eso es lo que hace que esa persona sea de una forma determinada. Sin embargo, si tú piensas en su físico, en su cuerpo, eso sería la parte de identidad visual. Es decir, esa es la parte por la que las personas externas reconocen visualmente a esa persona, que es única por cómo es psicológicamente. Esto siempre lo comento porque creo que se entiende bastante bien la metáfora de que una marca se compone por unas variables que no se ven pero sí se transmiten. Es decir, por ejemplo, tú cuando entrevistas a alguien puedes entender que esa persona es de cierta forma y no de otra. Eso es lo que se trabajaría en la estrategia de marca. Lo que no se ve pero sí se transmite. Y esa estrategia de marca, es decir, esa psicología de la persona, utilizando esa metáfora, se debe de reflejar en lo visual. Porque, por ejemplo, si hablamos de una película de miedo, tú te vas a ir a unas emociones y a un tipo de escenario muy distinto que si hablamos de una película de risa. Pues con las marcas funcionan totalmente igual. Si necesitamos transmitir una cosa y no otra, eso se necesita reflejar en la identidad visual que está dirigida por la estrategia de marca.
No sé si te lo he conseguido Sí, explicar. lo que pasa es que tú hablabas y muy fácil de entender ahora sí. Es- y eso significa, Lorena, que también, claro, ahora es que ahora entiendo, pero eso es solo para hacer un ejemplo. Hay muchos, un ejemplo, hay muchas marcas de pan, Ujú. muchísimas marcas de pan, pero tú escoges la que resuena contigo por el color, porque, qué sé yo, porque es bio, porque tiene cereales adicionales, porque tiene semillas. ¿No? Así también es mi marca personal. Puede haber muchas personas que tienen proyectos de arte o de hacer tortas o del mismo podcast, pero todas somos diferentes Sí. porque le agregamos nosotros, o sea, parte de nosotros, de nuestra esencia, ¿verdad? ¿Así Sí, funciona? totalmente. Aquí me ha gustado mucho algo que has dicho y es que, por ejemplo, hay muchas panaderías y a lo mejor tú prefieres una que sea bio porque, bueno, pues resuenan, ¿no? Como tú has dicho con eso. Si realmente tú eres una persona que resuena con la etiqueta bio, entonces tú como marca, si eres dueño de esa panadería, tú tienes que reflejar esa etiqueta bio, porque si no la reflejas, entonces no estás Mm, conectando con personas como tú que sí les interesa esa etiqueta, por así decirlo. Así claro, que ese sí. es el funcionamiento de una marca, es como hacer posible la distinción de cada uno de esos negocios, porque al final son negocios, y Ujú. mediante la marca es como una forma de decir, hola, yo soy fulanito y soy distinto a este y soy así, 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 y te ofrezco esto, esto y esto es para ti, o no, porque también nos permite lo contrario, es decir, no solo conectar con el cliente objetivo, sino también hacer un filtro de los clientes que no tienen que venir con nosotros. Por ejemplo, en las marcas de lujo se ve bastante este tipo de variable y es que tú a lo mejor ves una tienda que ves como súper lujosa, tal y que cual, y si eres una persona que no tiene un nivel adquisitivo alto, ya no te está invitando a entrar. Entonces funciona tanto para atraer al correcto como para no atraer, digamos, al incorrecto. Claro. Ah, como hace un filtro, ¿verdad? Sí, 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 Claro. totalmente. Sí. Ah, wow, mira, no la, sabes, ahora que te, claro, y es también la filosofía que compartes, ¿verdad? Es Claro, puede todo. ser una marca. Sí, es todo en realidad. Entonces, ¿cuál es el límite que existe entre la filosofía, mi filosofía personal que yo pongo en mi proyecto, cualquiera que sea el proyecto, sin cruzar el límite de transformar, perdón, de compartir parte de mi vivencia personal, o debería hacerlo? No, a ver, aquí realmente hay como muchos puntos de vista. Yo, por ejemplo, soy una persona muy, muy, muy abierta y me comparto bastante en lo personal. Sin embargo, en mi marca personal, yo tengo muy claro que no puedo compartir, por ejemplo, pues que ahora me voy a, ¿qué te digo yo? A comprar el pan, por así decirlo, o que ayer me peleé con no sé quién, o que, ¿sabes? Ya. Ese tipo de cosas realmente no te van a hacer compartirla porque tendemos a compartir en nuestros negocios, en nuestras marcas personales o comerciales, aquello que sí está, digamos, de valor para la persona que te está escuchando. Por lo tanto, es algo que suele preocupar, pero en realidad creo que es más el darle vueltas que lo que a una le sale. Porque tú, digamos, a mí no me vas a compartir ahora mismo que no me conocen de absolutamente nada tu aspecto más personal, una anécdota de tu hijo que le haya pasado hoy, no, no lo vas a hacer a no ser que realmente aporte algo al negocio, ¿entiendes? Mm, Entonces claro. tenemos miedo y me Ah, encanta que sí. me hayas preguntado esto porque creo que es un tabú y nunca se saca el tema, pero creo que somos totalmente capaces de diferenciar lo que se tiene que quedar para nosotros como personas, individuos que somos, frente a lo que aporta nuestro negocio. Y realmente incluso las personas que son coaches, que ayudan desde una parte como más humana, más del día a día y demás, se comparten, digamos, sus vivencias, pero tampoco te llegan a compartir aspectos más personales que no te van a aportar.
Por lo tanto, yo creo que esa parte es más miedo que de quizá meter la pata diciendo algo personal tal, pero que no vas a decir nada que tú no sepas que va a funcionar a la otra persona. Claro, sí, claro. Claro, lo que pasa es que yo antes de conversar contigo estaba leyendo y así sin querer, buscando entre cosas para poder entender y hacer más fluida la conversación, encontré un artículo que hablaba de los influencers y decía, wow, pero claro, es que ahora entiendo. Ahora que converso contigo lo entiendo más, porque claro, cuando una persona decide ser influencer y compartir prácticamente desde el día que desde la hora que levanta de la cama y que está bien, ¿no? Si puede hacerlo, está perfecto. Y mire, y tomé café y comí pan, está perfecto. Pero si tú decides hacer un proyecto, obviamente, ¿a quién le va a importar? Si yo me levanté a las 7 de la mañana y tomé café y me van a decir, ¿cuándo sale el segundo episodio del podcast? ¿Con quién vas a hablar? ¿Qué tiene de interesante el podcast? Y yo compartiendo, estoy tomando café, no tiene coherencia, ¿verdad? Sí, y me ha encantado que saquen la palabra influencer, porque creo que se tiende también a confundir que lo que es una marca personal, un negocio como por ejemplo es tu podcast, a ser influencer. Y sinceramente yo no he trabajado con ningún influencer, sí que he trabajado con bastantes personas que tienen una marca personal muy fuerte en cuanto a su ámbito del día a día, pero no son influencers, son marcas personales que dirigen un negocio. Es muy distinto. Un influencer no necesariamente es un negocio. Claro, y es otra forma de comunicar también, ¿verdad? Sí, totalmente. Ojo, que un influencer sí se puede convertir en un negocio. Eso ya es un tema aparte de marketing y de negocio, pero hay que separarlo totalmente. Y de hecho esto yo misma lo he trabajado porque al iniciar mis redes sociales, que llevan muy poquito, aunque llevo 6 años, pero lo inicié hace poco, pero tenía como una presión, ¿no? De tener que estar subiendo muchas cosas, de que todo lo que esté subiendo gustase, que fuese viral, etcétera. Y mi mentora me dijo una frase que me encantó y es que, Lorena, no eres influencer, eres dueña de un negocio. Es muy distinto. Okay. Y eso a mí me alegró la vida. Sí, es que la verdad sí. Yo también debo confesar que también a mí a veces me frustraba mucho. Decía, no, pero es que tanto trabajo y nadie me ve, nadie sabe que existo. Y también hablando con una persona que me acompañó y me dijo, obviamente, me dice, Lili, ¿cómo van a saber que tú existes si tú lo que tienes que promocionar es tu podcast? A la gente no le va a importar si tienes 3 perros o uno. Sí, son muy lindos tus perros y todo, pero ellos quieren saber qué viene en el podcast, por qué tienen que escuchar tu podcast, por qué tienen que salir de las redes sociales a buscar tu podcast. Eso es lo que a ti te tendría que interesar, sí. Más el hecho de que si voy a tomarle una foto bonita a mi perro, sí. O no, o tomarle una foto al bosque, claro, pero es que cuesta entenderlo porque tenemos tanta información afuera y muchas veces creemos que podemos hacerlo solo y no es verdad. No, y menos mal que existen los profesionales para que te guíen, porque si no seguiríamos dándole la vuelta a la rueda y no podríamos salir de allí nunca. Sí, mira, de hecho yo creo que es totalmente así, creo que es una rueda en la que es muy fácil caer porque es como que te mantiene esclava. O sea, las redes sociales te mantienen esclava de decir, pues quiero llegar a más seguidores o quiero llegar a hacerme viral, pero realmente eso es algo que está tan fuera de tu control y que muchas veces es tan random que, o sea, yo creo que el foco se tendría que poner en el valor que yo aporto con mi negocio y simplemente transmitirlo para que otra persona que me vea, me da igual que sea 1 o 10 o 1.000.000, pueda llegar ese mensaje y le pueda ayudar. Eso creo que debería de ser el foco, aunque las redes están hechas para que no sea ese el foco y sea el tema de los números y tal y que cual. Pero creo que ahí debemos de hacer un trabajo nosotros internos de tener ese foco más claro. Sí, es que, ¿sabes qué? Lo que también yo siento que como te tienes que mostrar,
Claro, porque es la única forma en la que puedas conectar es que te muestres, porque si no te muestras la gente no conecta contigo, necesitas ver. Yo te estaba, antes de empezar, yo le contaba a Lorena cómo fue mi evolución en el podcast, pero creo que yo lo he contado antes. Cuando yo empecé el podcast, yo tenía mucha vergüenza de salir, mucha vergüenza de invitar a otra persona más a conversar conmigo. Pero como yo he hecho terapia desde muy chica, tenía muchos contactos así que empecé a invitar a mis amigas que eran coach, a mis terapeutas, a todas las personas que yo había conocido a lo largo de mi vida. Y cuando se acabó ese grupo pequeño, yo no tenía más amigas coach, ni los que habían estudiado conmigo Reiki, ni nada de eso. Me atreví a invitar a otra persona más. Y me dijo, ¿y quién eres tú? Porque no te he visto nunca en las redes sociales. No te conozco. Y cuando revisé el Instagram, me di cuenta que no había ninguna imagen mía. ¡Wow! ¡Wow! Había imagen de los invitados, unos posts que yo hacía en Canvas, así pegado y copiado, pero no había ninguna imagen mía. Es más, el logo del podcast no era yo, era un Lorem Sam, una flor de diente de león, que es la que va volando, y yo lo cambié recién el año pasado. Cuando terminé de estudiar, porque dije, cuando me dijo ella, pero ¿quién eres tú? Yo no te conozco, no hay ninguna foto tuya. Y yo dije, oh, no puede ser. Precisamente, Lili, eso es lo que yo he notado, si me permites decirlo, que conociéndote aquí, o sea, de verdad que creo que tienes bastante potencial comparado con lo que transmites en redes sociales. Quizás eso, bueno, eso ya debajo de eso puede haber miedo al rechazo, miedo a, no sé, a no agradar. Y todo eso es muy mental, pero te aseguro que la gente se merece que nosotros nos mostremos como somos, porque seguramente que hay alguien ahí fuera al que le podemos ayudar bastante. Y, por ejemplo, podcasts como los tuyos, que son para ayudar, vamos a darnos ese permiso. Sí, pero claro, eso es lo que tú dices, es mucho miedo al rechazo, ¿no? Pero al final, cuando te trabajas y dices, bueno, pues no, alguien me va a rechazar, alguien me va a recibir, pero cuesta, o sea, pues cuesta. Y ahora yo, sabes que leía también las estadísticas de muchos emprendimientos de mujeres que no llegan a concretarse porque no tenemos la paciencia de esperar. O sea, queremos que todo sea ya. Como vimos que a alguien, sí, ¿no? Como vimos que a alguien le funcionó y todas las historias que salen. Empecé hace un año mi proyecto y ahora gano tantos euros al mes. Entonces tú dices, wow, yo ya tengo un año y medio y no pasó nada. Y luego yo decía, pero ¿cómo lo hace? Entonces yo leyendo porque lo bueno de vivir a este lado del mundo es que hay mucha información. O sea, puedes revisar las estadísticas de emprendimientos registrados y cuánto facturaron. Bueno, cuánto facturaron no tanto así, ¿no? Pero cuánto tiempo tienen en el mercado y te das cuenta y ahí dice abajo con letras negritas, para que un proyecto funcione, sea rentable, tienes que esperar mínimo 3 años. Y dices, no estoy tan mal. No estoy tan mal, todavía me falta tiempo. Claro, es que pero sí, las redes sociales tienen como un ámbito muy bueno, pero si no nos trabajamos, tienen un ámbito muy malo de compararnos, de incluso victimizarnos de por qué yo no he llegado todavía, y no nos damos cuenta de que el mundo no funciona, como esos casos que nos muestran. Y hoy, ojo, que sea verdad lo que dicen y cómo lo han hecho y lo que no nos cuentan. Sí, claro, es verdad. Lo que no nos cuentan sobre todo. Y Lorena, y cuando nosotros empezamos a conversar y yo preguntaba sobre la experiencia que tú habías tenido, tú has trabajado con tantas marcas y has trabajado, pues puedes contar por favor cómo podríamos, en base a tu experiencia, ¿no? ¿Cómo podríamos transmitir nuestra identidad considerando que tú trabajaste con marcas como L'Oreal, ¿verdad? Y Pokémon. Sí, ¿Cómo sí. ¿Cómo se logra eso? O si tendrías que darnos porque yo sé que es un trabajo muy personal y que cada una de los emprendimientos
tienen que guiarse de forma individual. Pero si pudiéramos recibir un consejo general, ¿qué deberíamos hacer y qué deberíamos no hacer? Genial. Pues realmente cuando una persona me viene para ver si cuadramos o no, le suelo hacer una entrevista para ver en qué momento de conciencia, como yo le llamo, se encuentra. Por ejemplo, te pongo a ti como ejemplo que te conozco ya de redes y demás. Estoy segura de que tú sabes que puedes transmitir mucho más con tu marca de lo que estás transmitiendo ahora en cuanto al valor que tú puedes aportar, ¿verdad? Ya. Vale, entonces, si yo te pregunto del 0 al 10, ¿cuánto estás mostrando tu valor en tu marca? Siendo 10 el máximo y 0 el mínimo, ¿qué me dirías? Oh, sí, 4 o 5 tal vez. Vale, ¿y qué piensas que te hace falta para llegar a ese 10? Valor. Yo tengo la respuesta, sí, te estoy guiando. Confiar en mí, o sea, confiar y darle nada más en el camino. Seguro me equivocaré y seguro lo corregiré también, ¿no? Pues Hacemos una pequeña pausa para recordarte que todos los martes tenemos un nuevo episodio. Suscríbete al podcast y regálanos una estrellita si este episodio te ha gustado. Continuamos. mira, eso es principal, o sea, realmente, por supuesto confiar, pero lo más importante para mí y lo que yo he visto para una marca personal o comercial, aunque las comerciales funcionan de otra forma, es tener la claridad de no tanto quiénes somos, sino mi negocio que aporta. Y eso muchas veces, de hecho la mayoría de las veces, no lo tenemos claro porque no nos hemos puesto. Entonces, para todas las personas que nos estén escuchando, lo que les recomiendo como primer pasito, porque después hay muchos más y de hecho también no vamos a hacerlo mejor solas, sino acompañadas, y para eso yo estoy aquí, pero para empezar diría que se pusieran con un papel delante o con su ordenador y pensaran en por qué están haciendo el negocio que hayan elegido, por qué lo hacen y qué aporta ese negocio, qué soluciona ese negocio. Y muchas veces te aseguro, Lili, que no se han puesto jamás a pensar esa pregunta. Y es fuerte porque a lo mejor emprendemos por inercia, porque tú piensas que se te da bien esa cosa o porque piensas que te gusta, pero muchas veces incluso me he encontrado que cuando he hecho ese tipo de preguntas, la persona se ha venido abajo porque no ha sabido encontrar el porqué. Sí. Entonces, cuando realmente encontramos marcas, que no se suele dar, pero para que me entiendan, que no tienen claro su porqué o qué solucionan, ahí es donde tenemos el problema. Porque realmente una marca no puede existir si no se puede definir. Y todo Claro. empieza por el porqué de la marca. Así Sí, que, claro, ¿no? sí. Así Sí, que es súper importante. sí, lo primero sería eso, preguntaros cada una de vosotras por qué existe este negocio que yo he creado y para qué existe. Eso es lo fundamental. Sí, y sabes, y ahora que te escucho, y recuerdo que yo cuando, porque también uno tiene que aceptar que hay cosas que no sabe, tiene que dejarse guiar, tiene que dejarse ayudar, eso de ser todo, todista, a veces no va bien. Y una de las cosas que me pidieron hacer fue el test de las 22 personalidades, ¿puede ser? Wow. Así es, ¿verdad? Y yo, pero, ¿qué es eso? Pero yo quiero saber quiero crear mi marca personal, ¿por qué tengo que hacer el test de las 22 personalidades? Y cuando hice el test, que no es muy largo en realidad, lo primero que me preguntaron es, ¿para qué estás haciendo esto? Uh-huh. O sea, ¿por qué? O sea, ¿por qué quieres hacer esto? ¿Para qué? Y yo, bueno, entonces ahí recién entendí que sí, pues, ¿no? Porque si no, ¿cómo llego? ¿Cómo conecto con mi público? ¿Cómo le doy una promesa de valor de mi servicio a alguien que ni siquiera sé quién es? Totalmente. Es como que, ¿no? Sí. Es como salir a vender así con los ojos vendados. Y, Sí.
Sí, es. Sí, sí, es que además me ha gustado mucho ese ejemplo, ¿no? O sea, imagínate que tú eres comercial y tienes que vender algo, ¿no? Pues mira, este ratón que te digo aquí. Si tú no conoces el producto o tú no sabes el valor que tiene ese producto, no puedes transmitirlo y vas a bloquear esa venta. Entonces, la marca, uno de los mayores bloqueos que hay es el nunca haber trabajado profesionalmente tu marca a tal punto de no tener esa claridad. Entonces, cuando trabajamos una marca profesionalmente, por supuesto, la persona se va a llevar su identidad visual profesional, pero lo que yo más veo que aporta trabajar la marca es toda la profundidad que le da a esa persona de la claridad con su negocio. Eso le desbloquea muchísimo la venta, el cómo se transmite, el cómo comunica a la persona, el saber también a quién le está hablando, a quién le está vendiendo y que él o ella tiene esa solución dentro con su negocio. Eso es muy potente, eso es un coaching total. Sí, sí, ¿sabes lo que me gusta? Porque yo estaba leyendo algunas cosas, como es el tema de la marca y el branding, porque te conecta más contigo, que es diferente a, qué sé yo, a un marketing donde, que es frío, que es distante, ¿no? Sí, sí, sí. Aquí eres tú, o sea, claro, tú decides, cada uno decidirá en qué momento pone la línea entre su vida personal y en qué momento lo comparte, pero después de todo eres tú, son tus valores los que vas a transmitir, ¿no? En cada cosa. Si Sí. haces tortas, también tus valores serán, mis ingredientes son frescos, utilizo fruta fresca, y si no quieres por eso, mis valores son que hago producción en cadena. Si resuenas con una producción en masa, pues cómprame a mí. Si quieres algo especial, vas a otro lugar, pero es parte de tus valores. Ahora una pregunta. Sí. Eh, ¿Mis valores pueden cambiar en el tiempo o una marca debería ser estática? Estática. ¿O tenemos la posibilidad de ir, no sé si mutando, puede ser, o Sí. aprendiendo cosas nuevas? Sí, de hecho, lo natural es que vayas cambiando. O sea, esto es como, es que siempre encuentro un ejemplo haciendo una metáfora con la vida del ser humano en sí. Es decir, tú vas por etapas y en una etapa te encuentras de una forma, en otra aprendes algo nuevo o migras como te pasa a ti. Y bueno, tienes una evolución y en el negocio pasa exactamente lo mismo. Entonces, si tu negocio va evolucionando porque va a evolucionar a lo largo de los años, vas a ir perfilando, incluso cambiando tu servicio o enfocándote más a un público en concreto, tu marca va a tener que irse adaptando a eso. Ojo, que no te digo que hagas un rebranding cada año, eso no va por ahí, pero sí que vamos a ir retocando pues tu marca en cuanto a la estrategia y lo que refleja visualmente. Por lo tanto, la respuesta sería que sí, debe de ir cambiando. Ya. Y eso incluye también la parte visual, la parte Sí. de... Ah, Sin ninguna también. duda, sin ninguna duda. Mira, de hecho, piensa en marcas como por ejemplo BMW. Son Ya. marcas que son muy antiguas, es decir, tienen bastante rodaje ya en el mercado y de hecho recientemente se ha dado como un boom de rebrandings de todas las marcas posibles y por haber. Y realmente, si te fijas, por ejemplo, con BMW, fueron como detalles visualmente que quiero decir, que tú lo ves y tú sabes que es BMW. No ha Sí. cambiado el logo como súper drástico. Entonces, eso se suele hacer cuando realmente ha cambiado a lo mejor pues la visión de la marca un poquito o la situación del mercado o su competitividad, en fin, todas las variables más de marketing y de negocio. Y bueno, ahí ya son cosas más técnicas, pero se suele a lo mejor crear más curvaturas cuando la marca se quiere transmitir más suave o al contrario, se suelen hacer más picos cuando quiere, bueno, pues ser un poquito más fría, por así decirlo. No, y ahora me había comentado alguien muy cercano a mí que iba a conversar contigo acerca del branding de la marca y me decía, ya, pero uno debe, bueno, ya entendimos que sí es posible cambiar el branding, Sí, pero la forma en la que nos comunicamos con nuestro nicho de mercado también
va a cambiar según las circunstancias que pasan afuera, porque alguien me decía, sí, pero lo que pasa es que tú tienes que estar súper activa y tienes que comunicar. ¿Por qué no hablas de las cosas que suceden en el mundo? Algo porque no es, esa no sería yo. O sea, sí, pero tendrías más vistas. Sí, probablemente, pero yo no voy a hablar de lo que sucede en el mundo, primero porque no lo conozco. Claro. No estoy preparada para comentar sobre la coyuntura que está pasando afuera. Sí. Me dijeron, no, pero es que así lo tendrías que hacer. ¿Realmente así lo tendríamos que hacer? ¿O tendríamos que mantener nuestros valores cerca y por allí atrevernos a hacer un comentario ligero, o simplemente la coyuntura es coyuntura y no tiene nada que ver con nuestro negocio? No tiene nada que ver, o sea, realmente un negocio es muchísimo más simple de lo que nuestra mente se piensa, y es que es tan simple como decir, vale, yo tengo una solución que es X, voy a dirigirme al cliente X y me voy a comunicar mediante el canal X y esta va a ser mi estrategia. O sea, es tan simple como eso. A ese cliente, y me voy a permitir esta expresión, le importa 3 bledos que tú le digas que está pasando una guerra en el país X y demás, porque esa no es tu misión como marca. O sea, tú, por ejemplo, con el podcast que tienes, que te diriges a pues difundir información que ayude a las personas en su vida personal, en su vida profesional, a ti no te van a buscar para estar al tanto de las noticias que pasan en el mundo. Obvio, claro. Eso es el trabajo del telediario, de las cadenas, del periodista. Entonces, es decir, yo creo que hay muchísimo ruido y también creo que tenemos demasiado fácil el opinar. Déjame que te diga. Entonces, en este sentido, yo siempre, he tenido también clientas que han sido de dejarse llevar mucho por lo que le digan los demás, que a lo mejor no tenían ni negocios. Y entras como en un bucle de desenfocarte totalmente y pensar es que esta persona está haciendo una estrategia X, o es que fulanito otro ha hecho esto otro. Es que no te tienes que sacar la vista de ti mismo, de tu negocio. O sea, para aprender sí, pero para compararte y hundirte jamás, porque tu negocio, tu marca, si es personal, nace de ti. Y tú no te encuentras fuera, te encuentras dentro. Por lo tanto, cuando yo me comparo, y ya te hablo de vida personal, cuando yo me comparo con otra persona que a lo mejor, ¿qué te digo yo? Oye, pues ha levantado más kilos en el gimnasio que yo, cuidado, porque esa comparación me puede hacer perderme de mí misma y perder mi esencia. ¿Vale? Entonces, eso es algo que yo trato con bastante suavidad, porque no es algo que defienda ese tipo de comparaciones o aceptar cualquier tipo de opinión de cualquier persona. Sí, sabes que eso es lo más, por eso es que yo siempre les repito a todos, cada vez que hago un episodio, creo, es bien importante dejarse ayudar, porque si no, de verdad, nos caemos de trancazos a cada momento. Cuando yo empecé el podcast, yo escucho mucho podcast, consumo mucho podcast, y empezaba a comparar, ay no, pero ella lo hace así, pero ella lo hace así, ay qué bonitos colores tiene una música diferente a la mía, y luego me di cuenta, Liliana, ¿cómo te vas a comparar con ella? Tú ya eres una mamá, tú ya tienes hijos, ya no puedes hablar de esos temas y no es porque no sean importantes, es porque no es parte de mi identidad. O tú no puedes dar un consejo de eso porque tú no tienes esa preparación, tú tienes otros talentos. Y ahora cuando me decía, pero ¿cuáles son mis talentos? Ahora todo un drama, ¿qué talentos tengo? Por eso es que allí es donde viene el trabajo del coach, porque te va a decir, y no es que te va a coachar emocionalmente ni nada de eso, pero sí te va a hacer conectar con tu proyecto para que lo puedas comunicar, porque si no, no puedes comunicar. Y eso aplica para cualquier proyecto. Una mamá que decide, qué sé yo, pintar y vender sus cuadros de pintura, también tiene que, ¿por qué pinto esto? ¿Qué valor tiene esto? Tal vez lo hace después que
después que se dedica a maternar o a criar, y allí está el valor que ella tiene versus alguien que pinta todo el día porque no tiene más que ocuparse de sí misma. Entonces eso de comprarlo ya lo hace más bonito. No, cada una tiene. Por eso es que vuelvo y repito, es por eso es que es bien importante el acompañamiento profesional. Si no, no llegamos hasta este lugar hasta después de mucho tiempo. Totalmente. De hecho, hace poco lo decía que hay, bueno, personas que tienen resistencia a pedir ayuda y bueno, eso es algo que a lo mejor también nosotras como mujeres se nos ha incentivado más para, bueno, porque ya se supone que tenemos que ser perfectas. Y realmente eso nos hace perder mucho tiempo y mucho dinero por ese tiempo y por los errores que cometemos, simplemente por no pedir ayuda. O sea, realmente yo, por ejemplo, en enero empecé mi proceso de coaching y, o sea, de verdad que doy gracias por haber pedido ayuda. Ahora estoy empezando otra mentoría aplicada ya a negocio y es que hubiese tardado años, Lili, y a mí de verdad que yo me emociono con esto porque le deseo a todo el mundo que pida ayuda en cualquier cosa con la que se sienta estancada o no sepa tanto o no le guste, porque también podemos delegar o pedir ayuda con cosas que no nos gustan, o sea, no tenemos que hacerlo todo. Sí, sí, y invertir. Para pedir ayuda hay que invertir y hay que aceptarlo, ¿no? Yo les contaba a Lorena que yo la primera vez que edité un podcast me demoré casi 2 meses porque grababa, les voy a contar así, honestidad, para que no lo hagan. Yo grababa en Zoom, editaba en Filmora, corregía el audio en DaVinci y luego exportaba a Spotify. Yo soy microbiólogo, ustedes saben. Así que, ¿qué voy a saber yo? Cuando me decía Lumines, y yo, tenía que salir. Sin contarles que, miren, honestidad. Yo grababa en Zoom, que lo tengo en alemán. Editaba en Filmora, que está en inglés. Y luego lo corregí en DaVinci Resolve, que está en alemán. Entonces mi cerebro no daba más, estaba súper frustrada, no quería y no me dejaba ayudar. Hasta que entendí y dije, ¿sabes qué? No sabes, estudia, y si no quieres estudiar, compra una plataforma que te la haga fácil. Hacer eso a mí me demoró 1 año y medio. Pero es que sí, si alguien me dice, quiero hacer un podcast, Lili, ¿me das su consejo? Por supuesto que te doy un consejo. De frente, pide ayuda. Si hay algo que no puedas hacer, delega. Y si quieres que salga medianamente aceptable, compra un programa. Porque no hay otra forma. Si no, se te va a ir la vida, las ganas de querer empezar ese proyecto simplemente por el orgullo de no dejarte ayudar y de no querer invertir en la ayuda, que es lo peor. Sí, y realmente también... aquí es mirar al frente, ¿no? Y mirar a tus prioridades, porque muchas veces también no nos permitimos que nuestro negocio sea nuestra prioridad, en el sentido de que a lo mejor nos gastamos X dinero en las rebajas y a lo mejor tenemos el armario lleno, pero no te permites invertir en ti, en tu negocio, de pedir ayuda, por ejemplo, en tu caso con la edición de vídeos o con cualquier otra cosa, y que nos facilite la vida y nos ahorre ese tiempo. Y muchas veces, o sea, yo soy partidaria de que todo es mental. Entonces, si eres ese tipo de persona, cualquier persona que nos esté oyendo, pregúntate si te das el permiso de que tu negocio sea una de tus prioridades, porque también a veces como mujeres solemos a que la prioridad esté fuera y no darnos a nosotros ese privilegio, ¿no? Por así decirlo. Sí, y sobre todo, sí, hay algo que yo podría añadir, es disfrutarlo. Realmente tienes que disfrutar tu proyecto, tienes que disfrutar las conversaciones con tu coach de marca personal, con tu coach, tienes que disfrutarlo, tienes que amarlo, no tienes que hacerlo porque otra lo hizo, no tienes que hacerlo porque es el negocio de moda, ni porque está en tendencia. Realmente tienes que disfrutarlo, y cuando te permitas que alguien te ayude, tienes que disfrutar la ayuda para aprender.
Precioso. Eso ya ha sido la guinda. Totalmente. Y de hecho, las marcas personales tenemos una gran ventaja, y es que normalmente nuestros negocios pues van de la mano de algo que nos gusta. Por ejemplo, tú con el podcast y yo con las marcas y el branding. Eso las marcas comerciales no lo tienen. Es decir, siempre me gusta poner el ejemplo de que hay una persona ahí fuera que es de los que más ganan en el mundo, que tiene una fábrica de cemento. ¿Vale? Entonces, esa persona gana muchísimo dinero, que sí, que también es otro camino válido, pero nosotros tenemos que darnos también la palmadita en la espalda y también esa motivación de, que me estoy dedicando a algo que yo elijo porque me gusta. Suele ser así como funcionamos las marcas personales, pero sí, es bastante curioso. Sí. Sí. Y Lorena, ya en estos últimos minutos, cuéntanos, por favor, si a alguien le ha resonado la información y desea que tú la guías en su proceso para crear su marca y su branding, ¿cómo nos acercamos a ti? ¿Dónde te encontramos? ¿Cómo podemos acceder a ti? Genial, pues lo más fácil yo creo que sería en Instagram. Es coco.sabana, y Sabana en vez de con B, con una V. Lo quise hacer así como para ser más distintiva. Y me pueden mandar un mensaje, se pueden ver algunos de mis vídeos, seguramente que les va a ayudar bastante. Ojalá que se atrevan a comentarme en su caso, que no hace falta que, como te digo yo, vayamos a una llamada, no hace falta, a mí me encanta realmente conocer cada caso, y con un simple mensaje a mí eso me llena el alma. Así que eso también va muy conectado con mi propósito de que yo no emprendo, digamos, por hacerme millonaria, por así decirlo, sino porque sé que puedo ayudar y estoy súper abierta a esa ayuda. Ay, gracias. Gracias. Ha sido una conversación súper bonita y creo que a todos nos ha quedado claro la importancia de la marca personal, la importancia del branding, cómo conecta con nosotros, y ahora que yo lo entendí más y que espero que todos lo hayan entendido, yo creo que cada negocio tiene infinitas posibilidades de crecer, que lo bueno que nos da el branding desde mi punto de vista, la marca personal, por favor corrígeme si me equivoco, es la posibilidad de ser distinta. Y que ese distinto que yo voy a tener, probablemente a alguien le va a gustar. Sí. Y ahí es donde mi proyecto va a crecer, yo voy a poder ayudar y voy a ayudarme a mí misma también. Sí, realmente, Lili, sería que darte la oportunidad como negocio y como marca de que aquellas personas que puedes ayudar te puedan percibir como realmente el valor que aportas. Oh, gracias. Gracias, Lorena. Gracias por una conversación tan bonita. Me encantó hablar contigo. Gracias. Igualmente. Muchísimas gracias, Lili. A ti, gracias. Gracias por estar aquí el día de hoy. Ayúdanos a crecer en este podcast. ¿Cómo? Compartiendo la información, calificando nuestro podcast y haciéndonos un comentario. Recuerda seguirnos en las redes sociales como @soltarlosenlace by Lili Díaz. Te espero la siguiente semana para seguir desaprendiendo juntos. Soy Lili, te abrazo con el corazón. ¡Feliz día!